Miren, Wow. en el día de hoy vimos el video de nuestro amigo el diputado Félix Michel, circunscripción número 3, Fuerza del Pueblo. Ganó con el Así PLD, pero está en es. Fuerza del Pueblo. Como todos se han ido, casi todos. Es verdad. Los del PLD. Se han quedado Han quedado pocos. pocos. Sí. Bueno, Félix Michel en el día de hoy hizo una ponencia con relación en uno de los turnos en la Cámara de Que fue Diputados. muy buena, déjame decirte. Claro. Excelente. Ojalá y el señor director la pudiera O encontrar sea por que ahí. ustedes están de acuerdo. Con lo que Claro, él dijo. con lo Sí. que él dijo, Claro pero que primero sí. vamos a plantear lo que él dijo. Él hablaba de la falta de un plan de parte de vacunación salud de pública. parte de salud pública. La gente todavía al día de hoy no sabe ni siquiera dónde le ¿Dónde toca. vacunarse? Estamos hablando de que en una primera oportunidad, en una primera etapa, se vacunó el personal que estaba dando en primera línea la batalla al COVID. Estamos hablando de médicos, paramédicos, personal, Bioanalistas, bioanalistas, enfermeras. Hablamos también de policías, de guardias que están todavía Mira, aquí está el luchando video. en esa dirección. Tenemos el video y tenemos audio. Desde el principio, colócalo de nuevo, por favor, señor director, y vamos a escuchar y luego planteamos nuestro parecer. Y la verdad que en el informe no habla de COVID. Y también ha traído confusión porque la gente entiende que la vacunación debe ser obligatoria. Yo no soy médico, soy abogado. Y entonces ahí extrapolan el pensamiento al derecho. Yo pienso que nosotros como Congreso estamos evidenciando una falta de plan del Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Porque en este país se erradicó el polio sin ninguna ley, pero con un plan nacional de vacunación. Hemos evidenciado públicamente esta falta de plan en todas las vacunas. Y eso trae confusión cuando se habla de COVID, porque el COVID sí es una vacuna experimental, pero se llama vacuna y la ley es de vacuna. Pero es experimental, todos debemos ponérnosla, ¿verdad? Porque estamos en una pandemia, pero es experimental y así se lo dicen cuando usted se la va a poner. Esto tiene una autorización previa de la FDA, pero no está aprobada por la FDA, ni por un organismo médico internacional. Por lo tanto, es experimental. ¿Y qué pasa? Ahí voy al derecho. No tanto el artículo 42 de la Constitución de la República, que la colega y el colega hizo referencia, sino también al Código de Ética Médico, que resultó de los juicios de Nuremberg, esa ciudad alemana, ¿verdad?, donde se celebraron los juicios de posguerra, y ahí se juzgaron Göring, el nazi, Hess, el viceführer, pero también se juzgaron en esa ciudad un sinnúmero de médicos que hicieron experimentos con los judíos. Y se hizo un código de ética médico que fue posteriormente aprobada por la Comisión de Derechos Internacionales y posteriormente por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora, ¿qué pasa? Este código de ética médico establece en su artículo primero que el consentimiento. Por eso nuestra Constitución también lo establece. Eso data de hace mucho tiempo. Entonces, esto se pretende aprobar hoy y la población no entiende. Debe de decir que excluya al COVID porque es un experimento. Debe de decir también claramente que la obligatoriedad no existe, ni siquiera con 18 años, porque ahí el niño lo vacunan con el consentimiento del padre. Si el padre no da el consentimiento, yo no puedo coger un niño y llevarlo a vacunar. Entonces eso debe estar claro, para que no salgamos de aquí aprobando una ley y luego la población nos reclame que qué es lo que estamos haciendo. Y mucho más aún cuando hemos erradicado muchísimos males sin ninguna ley. Y que no nos acusen de que nos estamos oponiendo a que las autoridades actúen. Ellos debieron, las autoridades del Ministerio de Salud Pública, venir con un plan de vacunación general y explicar y hacer. Bien, ahí escuchábamos a Félix Michel en su exposición en un turno en la Cámara de Diputados, donde en ese momento se estaba discutiendo la aprobación del proyecto de ley
de vacunación. De vacunación. Y estoy conteste con lo que él dice, estoy en la misma dirección. Aquí nos hemos vacunado toda la vida y no existe una ley de vacunación. Sí. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la desesperación de venir ahora, sin con este profundizar mucho sobre el tema, querer aprobar una ley que tiene dentro de su cuerpo la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID? Y habla dice- él que ninguna sociedad médica, a nivel internacional, ninguna autoridad médica ha Obliga, aprobado. no. La ha aprobado, ni siquiera la FDA te da una certificación, pero ni siquiera la FDA. Sí, pero él tiene mucha razón así, Claro que viéndolo sí. claro. Pero Claro que tiene toda ¿cuál es la la razón. obligatoriedad? Toda la razón. Y, Es y- que- y lo decía también, disculpa, Farideh Raful en una oportunidad, en el proyecto de ley que ella introdujo, que fue junto con otras senadoras, entre ellas Bulnigar, decía, Ginette Bulnigar. Ginette Bulnigar de Puerto Plata. no decía no incluía la obligatoriedad de la vacuna en República Dominicana en contra del COVID. Entonces, hay que aclararle eso a la población y sacar eso de ahí. ¿Por qué Incluso- colar eso por ahí? No, y además, Incluso, ¿cuál es la prisa? Habiendo tantos otros proyectos, a que echarle mano. Exactamente. en ese mismo tema también se refirió el senador Bautista Rojas, que es médico y que fue ministro de Salud Pública, ¿verdad? Sí, Y es senador ahora por la Fuerza del Pueblo, De de la Hermanas provincia Mirabal. Hermanas Mirabal. Y mira, aquí dice con relación al tema, el origen de este proyecto de ley no estipula bajo ninguna circunstancia que haya obligatoriedad de parte del ciudadano a recibir el biólogo. La obligatoriedad es del Estado de tener todos los biológicos que sean necesarios para cada enfermedad que sea prevenible por vacuna como una estrategia de garantía de la salud del pueblo dominicano, porque es inconstitucional establecer en una ley que es obligatorio recibir el biológico. O sea, Pero es cuando- inconstitucional que se... que te quieran que se- obligar. Claro, es que es imposible que te obliguen a vacunarte si tú no quieres vacunarte. Pero cuando tú vas a vacunarte y estás en la fila, te dan un formulario donde tú tienes que dar tu consentimiento. consentimiento, sí. Tu consentimiento para vacunarte. Es que todos esos temas de vacuna, Porque es transfusiones experimental. de sangre, todas es esas experimental cosas, en este caso, la del se COVID. necesita el consentimiento, es como una cirugía. El médico necesita el consentimiento del paciente o del familiar para poder actuar. Y como tú dices, como decía Félix, es experimental. Y por eso Bueno, no puede este ser tema obligatorio. de verdad que pienso que es un tema que ha tocado muchos países. Y que debe ser discutido más y amplio que y exactamente profundamente. es mucho más amplio. Eso es lo que Y pensamos. con relación a lo que él dice de que ha habido muchas brechas entre salud pública y la población esto es un tema nuevo y aquí pensamos que todo se puede manejar en redes sociales y pensamos que todo el mundo tiene redes Y sociales que todo el mundo está conectado. y que todo el mundo tiene data para pasarse el día conectado. Exactamente. No es así. El tema de una campaña de vacunación va más allá de redes y de medios tradicionales. Entonces, aquí hay gente que ni siquiera lee el periódico, que ni siquiera tiene un celular y quizá la gente que me ve dice, ay, no, es que vivimos así como indiferentes a las realidades de nuestro país. Poca empatía. Poca Claro, empatía, entonces- sobre todo viniendo del gobierno que sabe la realidad, porque tiene los estudios hechos por planificación y desarrollo, por el Banco Mundial, por el BID, que saben la carencia en comunicación, en cobertura, Claro. y que hay mucha gente, óigame, en campos tan apartados Eso de iba la a decir República yo, Dominicana, que hay campos Que donde no no han tienen, llegado. no Entonces le dice, llega nada. el Donde no centro de llega ni vacunación televisión. está en el municipio cabecera. Exacto. Exacto. No. La gente no quiere ni siquiera No. pagar un pasaje. Lamentablemente, el Estado debe ir allá. Claro, tienen que mandar personas Como especialistas antes, para como que antes, que vayan iban a tu por casa y te vacunaban. Ni Exactamente. O siquiera iban una a la campaña, escuela, una o campaña iban- efectiva, casa por casa, existe. Óigame, recuerdo cuando aquí estaban vacunando en contra del papiloma humano, Sí. hubo una campaña brutal, porque iban casa por casa.
¿Cuántos miembros de la familia hay? Oye, hay Tantos. tantos. Ok, Pero, a usted le toca en tal lugar y uno Sí. iba allá y se Pero, vacunaba. la- Ahora Sí, no sí, veo sí. eso. Yo la pienso del que sí, virus que hace del falta. papiloma, no sé, quizá tú estás equivocado porque esa vacuna se está aplicando a niñas de 9 años, 10 años. Esa Hubo- vacuna se aplicó yendo a la casa. Hubo una campaña. Porque Para hubo- conocer de hubo esas un brote, adolescentes sí, que vivían y en había un las casas. levantamiento, hubo un levantamiento y la Que es gente una vacuna hizo muy caso. costosa. Muy costosa. Que se aplican 3 dosis y es muy costosa. Hay padres que prefieren no ponérsela. No, y a que sus desconocen niñas, el poder de la pero vacuna. deben, lo más recomendable es que lo hagan. ¿Cuántas niñas no son violadas? Y tú no sabes qué tiene esa persona o qué puede pasar con esa niña. Entonces, esa vacuna, que como dije ahorita es muy costosa y que hay programas y que se aplica a las niñas ya de manera gratuita, pero en las clínicas es una vacuna que se paga, pero en los hospitales no. Pero la gente piensa, o el gobierno piensa, o la gente popi piensa que todo el mundo tiene internet, y no es así. El internet es muy costoso, y aquí hay personas de 60, 70 años que no tienen un nieto, Que no saben encender no un tienen celular. nada, no tienen ningún tipo de comunicación, y a esas comunidades tan aisladas debe de llegar un equipo para Una vacunar a esas información personas, distinta ¿no? a Y la que que, se o que le ofrece en llegue las la vacuna ciudades. hasta allá, porque el Claro. Estado puede hacerlo. Que hay promotores de salud. Promotores. Hay promotores de salud en salud pública que están cobrando. Exacto. Póngannos a trabajar, Pónganlo a- tírennos a las calles, a los campos, a los callejones. Porque aquí hay gente que piensa que si yo digo, hay comunidades que no tienen agua potable, y dicen, mira, lo que ella está hay comunidades que no tienen agua potable. Hay gente que está Aquí, todavía utilizando letrinas. Pero recuerda en que Santiago aquí, aquí hay letrinas, Pero gente. Hay claro. letrinas en Santiago. aquí hubo un revuelo Y hace en la un tiempo, capital. pero ahí es que hay, porque aquí hubo un escándalo hace un tiempo. Yo creo que aquí lo hablamos, David. ¿Tú te acuerdas que la hija de María Celeste Arrarás vino a la República Dominicana en una a comisión? cambiar letrinas Exacto. por Y cuando ella, posaderas cuando ella hizo en sus redes sociales público que su hija estaba en República Dominicana y que haciendo estaba, letrinas, reparando ay, letrinas. ¿para qué fue eso? Se armó el La lío. gente acabó a María Celeste porque los dominicanos pensábamos que aquí no había letrina. Y aquí hay letrinas. Pero aquí hay Y letrinas. muchas letrinas. El principal foco de enfermedades son las letrinas. Aquí, toda esa gente que tiene letrinas, esos niños viven enfermos. Entonces, si usted no sabe que aquí hay comunidades que lo que usan es letrinas y que no tiene agua potable y que no tiene energía eléctrica, entonces vaya sabiéndolo. No sabe la realidad que se vive en el país. Uno como periodista, Exactamente. en este mundo que uno trabaja, es como yo siempre digo, tú como periodista llega a lo más alto y a lo más bajo. Entonces eso te da la oportunidad de saber, pero a veces hay que informarse un poco. O sea, hay Porque que aquí hay informarse, gente... pero disculpa, hay que informarse, pero el papel del gobierno es hacer una campaña efectiva y llegar a esas personas, porque la mano del Estado debe Quizás llegar ellos a cada piensan, rincón, a cada pero quizás recoveco, a esa cada gente rendija. piensa, David, que no existe en República Dominicana esos rincones. El gobierno lo sabe. Yo estoy diciendo que esta Y gente los es muy estu- popi. Y los estudios que se han hecho y las estadísticas, los levantamientos, le dicen dónde están los cordones de pobreza, dónde están los lugares apartados donde vive gente. Entonces, esa gente no puede venir de Junumucú, de Casa el Carajo, De restauración, por ejemplo, que hay a muchísimas venir a comunidades vacunarse al alejadas. centro de la ciudad cuando no tiene ni Imposible. siquiera para comer. Exacto. No, yo pienso que este es un llamado que hacemos nosotros aquí en Luna con el Pueblo a salud pública para que tome en cuenta preparar un equipo para enviarla a esas comunidades y que ellos tengan la gran oportunidad de vacunarse y de hacerlo rápido, porque el COVID todavía estamos en pandemia. El COVID no se ha ido. Le voy a decir algo para que usted vea si este plan de vacunación lo he notado con muchas falencias. Muchas debilidades. Mire, los centros de vacunación que más he visto que se le hace promoción están Pucamaima. Pucamaima, Gran Teatro del Cibao, Utesa, Villa Olga.
el Parque Central. Parque La Central. gente pobre quiere que usted le No. ponga cerca. En su escuela, Sí, en la pero hay- comunidad. En su Sí. escuela, en la comunidad. ¿Y tú David, sabes dónde? David, En los pero están techados, en los vacunando en los clubes. centros de algunos barrios se están vacunando. Sí, pero yo quiero que se le haga una promoción a eso y se diga. Claro, Un que la gente lo sepa. perifoneo, que la Tú gente te se paras ahí le abajo diga. ahora y tú le preguntas a ¿Usted- 2 o 3 personas, usted ¿usted sabe sabe dónde le dónde toca vacunar? vacunan? No. Y no te sabe decir. No te sabe Bueno, decir pues- porque las campañas son en redes sociales. No, es que tiene que ser general las campañas. Y casa a casa, Y puerta casa- a puerta a puerta, puerta, porque con un es un representante. plan para todos los dominicanos y dominicanas. No es un plan para un grupo. Sin Y privilegios. es sin privilegios. Y ese grupo que no tiene acceso a internet, a televisión, a radio, que es otra cosa. Hay gente que piensa que todo el mundo tiene un plasma en su casa y bocinas, que tiene Alexa, que tú le hablas para que prenda y apague. No es así. Aquí hay gente que ni tiene radio, que tiene una casita que se está cayendo, que se moja cuando llueve y que no tiene ni para comer. Que come una vez al día. Come una vez De al día. casualidad. Entonces a esa gente hay que llegar porque ellos son dominicanos. Que salgan de ese mundo De ese virtual, mundo. de Instagram, de Facebook, de Twitter y de YouTube. Ese no es el mundo real de la República Dominicana. No. Entienda, gobierno, al gobierno que se está gastando una millonada en publicidad, en redes sociales. Pero mucho dinero. Óigame, es casa por casa, siempre ha dado resultado. Claro. Las campañas de vacunación de República Dominicana dan resultados siempre. ¿Por qué? Porque se va casa por casa, porque se le da una información con promotores de salud. Ahora, ese plan, ese supuesto plan, porque no existe plan, llegaron la vacuna y comenzamos Y el mismo día en a tal decir, mire, sitio. mañana le toca en Villa Olga, luego en Ucamaima. Vengan David, acá. pero aún así hay mucha gente que ya se ha vacunado. Sí, muchos popis. Sí, muchos popis, claro. Los y la que gente, están en el teteo, no, en el teteo, y en la el gente, tarjeteo, Pero en habría el que chipeo, preguntar la a ver vaina. si en los No. campos- la población urbana. Exactamente. habría Pero que si preguntar, tú porque no te vas a la sabemos. población rural, por ejemplo, hay campos en La Vega que tienen que ir a La Vega a vacunarse. Allá, o sea, a La Vega, Al municipio al cabecera. municipio. Y entonces no van a ir, no se van Vamos a a hacer vacunar. una investigación sobre eso, a ver cómo están los campos de la línea noroeste, de campos de aquí de Santiago, a ver cómo está el proceso de vacunación con esas personas.